¿qué tal? Bienvenido a otro video. En este caso les traigo un ejercicio que es clásico en el cálculo diferencial, lo que es en la sección de funciones como modelo, y también lo podemos encontrar en la sección de derivadas, en la parte de optimización. Más adelante trataremos ese tema también y trataremos este mismo ejercicio. Por ahora el ejercicio dice así: una ventana de 7 metros de perímetro tiene la forma de un rectángulo coronado por un semicírculo. Aquí está la figura, imaginemos que es una ventana. Nos piden expresar el área de esta ventana como función del ancho X. Bien, supongamos entonces que tenemos nuestra ventana aquí conformada por un rectángulo y por un semicírculo, o sea, la mitad de una circunferencia. Y esos son los componentes de nuestra ventana. Nos piden expresar el área de la ventana, o sea, de la figura completa, como función del ancho X. Bien, acá le hemos dado nombre a nuestra figura, nuestra ventana. Tiene una base de ancho X, una altura H. Aquí la separé por área para que la trabajemos por separado, para que nos concentremos en el área 1, que es del rectángulo, y en el área 2, que es de la circunferencia, de la semicircunferencia. Aquí está representado el radio de esta circunferencia, que es la distancia que hay de aquí a aquí y que es la misma que hay de aquí a aquí. Bien, el primer dato que se nos da es que la ventana completa tiene un perímetro de 7 metros. Entonces lo anotamos por acá. El perímetro de la ventana es de 7 metros. Bien, pero ¿qué es el perímetro también? El perímetro es la suma del contorno de nuestra figura. Es decir, si yo me por acá y sumo todo esto, el contorno de la figura, empiezo a sumarme por acá, recorro el contorno de la figura, el perímetro es la suma de todo su contorno hasta volver a llegar al mismo punto. Entonces, sabiendo eso, me paro acá y empiezo a recorrer la figura. Entonces, ¿qué es lo que me encuentro? Recorro esta distancia, que es X, empiezo a sumar, recorro esta distancia, que es H, sigo sumando, recorro esta distancia, esta semicircunferencia, que sabemos que el contorno o lo que es el perímetro de una circunferencia es igual a su fórmula geométrica, es 2pi por r, pero en este caso tenemos solo la mitad de una circunferencia. Entonces todo esto debemos dividirlo entre 2 y nos quedamos con que el perímetro de una semicircunferencia es simplemente pi por r. Entonces lo colocamos aquí en nuestra ecuación, pi por r. Sigo recorriendo el contorno de mi ventana y vuelvo a llegar al mismo punto recorriendo esta distancia, que es esta misma h. Ya tengo lo que es el perímetro en estas dos ecuaciones. Entonces, si lo acomodamos de la siguiente manera, podríamos poner que el perímetro es igual a x, h con h la sumamos, más 2h, más pi por r. Bien, concentrémonos entonces en el área del rectángulo. Entonces ponemos acá para el rectángulo, tenemos lo siguiente. Sabemos que el área de nuestro rectángulo va a ser igual a su base, que es x, por su altura. ¿Pero quién es la altura? H. Bien, por acá tenemos nuestra área. Pongámosle asterisco a esta ecuación y tengámosla por ahí. Veamos también que, esta distancia de aquí es igual que la distancia que hay de aquí a aquí, que si vemos es r más r, o sea 2r. Entonces vamos a tener este dato por aquí pendiente. Ponemos aquí que x va a ser igual a 2 veces r. Entonces es conveniente que tengamos a r en términos de x. Ponemos acá, entonces hacemos el despeje y ponemos que r es igual, pasamos el 2 a dividir a x entre 2. Esto con la finalidad de sustituirlo en nuestra ecuación, en esta ecuación del perímetro. Y hacemos este cambio. Vemos que nos queda x más 2h más pi por r, pero reemplazamos r, que lo encontramos aquí en esta ecuación. Entonces ponemos que r es igual a x entre 2. Pero démonos cuenta que ya tenemos cuánto vale el perímetro. Acá nos lo dan la información del ejercicio. Nos dice que vale 7 metros. Entonces, ¿qué hago si yo igualo esta ecuación a 7? Que es lo que se me está dando acá. Entonces, si yo igualo esta ecuación a 7, entonces podríamos despejar h para dejarlo también en términos de x. Al principio teníamos una ecuación con 3 variables. Pusimos a r en términos de x, la llevamos a 2 variables. Ahora vamos a ponerla en términos de una sola variable, o sea, en términos de x. Para esto hacemos lo siguiente. Tratamos de despejar 2h de acá y nos queda que, hagámoslo acá, 2h va a ser igual
paso este elemento y este componente al otro lado restando. Entonces nos queda que 2h va a ser igual a 7 menos x menos pi por x entre 2. Luego de esto paso el 2 a dividir, que es lo mismo que yo pasé a multiplicar un medio por toda esta cantidad, por 7 menos x menos pi por x entre 2. Haciendo acá la propiedad distributiva nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar que h va a ser igual a 7 entre 2, nos da 7 medios, x entre 2 nos da x entre 2, x medio, y acá nos va a quedar menos pi por x, multiplico 2 por 2 y nos da 4. Entonces hemos encontrado a h en términos de x. Entonces podríamos sustituirlo acá en nuestra ecuación del área del rectángulo. Entonces lo sustituimos y ponemos que el área del rectángulo va a ser igual a x por sustituimos esta ecuación en nuestra ecuación del área y nos va a quedar que el área del rectángulo es igual a x que multiplica toda esta expresión. O sea, 7 medios menos x entre 2 menos pi por x entre 4. Entonces ya por ahí va agarrando forma en términos de x el área del rectángulo de nuestra parte de abajo de nuestra ventana. Ya hacemos la propiedad distributiva acá. Nos queda entonces que el área del rectángulo va a ser igual a, aplico propiedad distributiva, 7x entre 2 menos x por x cuadrado entre 2 menos, otra vez acá, pi por x cuadrado, todo eso sobre 4. Entonces tenemos el área de nuestro rectángulo expresado ya aquí en términos de x, que es lo que se nos está pidiendo acá. Entonces pongámosle un doble asterisco en nuestra ecuación y pasemos a ver qué información podemos sacar sobre nuestra semicircunferencia. Entonces, para la semicircunferencia tenemos lo siguiente. Aquí está más fácil ver que el área de nuestra semicircunferencia, ya la conocemos, es igual a pi por r cuadrado entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque si sabemos que el área de una circunferencia completa es pi por r al cuadrado, entonces el área de la mitad de esa circunferencia simplemente la dividimos entre 2, como acá hemos hecho. Entonces, aquí la tenemos en términos de r, pero nosotros sabemos quién es r, que está aquí. Volvemos a sustituir acá, entonces ponemos que el área de nuestra semicircunferencia aquí va a ser igual a pi entre 2 por r, pero ¿quién es r? R es x entre 2. Como está elevado al cuadrado, pues elevamos todo este término al cuadrado. Continuando entonces, acá ponemos que el área de nuestra semicircunferencia va a ser igual, elevamos todo esto al cuadrado y nos queda pi entre 2 por x al cuadrado entre 4, perdón, elevamos el 2 al cuadrado también. Acá nuestra ecuación nos va a quedar pi por x al cuadrado entre 4 por 2, 8. Lo continuamos por acá. Entonces vemos que el área de nuestra semicircunferencia nos quedará como pi por x al cuadrado entre 8. Entonces ya hemos expresado nuestra área de la semicircunferencia también en términos de x. Esta estuvo más fácil. Pongámosla acá, triple asterisco a esta ecuación. Entonces démonos cuenta que nosotros buscamos un área total, es decir, el área total de nuestra ventana. Entonces, ¿cómo la encontramos? Pues simplemente sumamos el área 1 más el área 2, es decir, el área de nuestro rectángulo más el área de la semicircunferencia, que ya la hemos encontrado. Encontramos acá quién era el área del rectángulo y acá quién es el área de la semicircunferencia. Entonces sumamos todas estas áreas, es decir, el área total de nuestra ventana va a ser igual al área del rectángulo más el área de nuestra semicircunferencia. Entonces el área total va a ser igual al área del rectángulo, que encontramos que era 7 medios de x menos x al cuadrado entre 2 menos pi por x al cuadrado entre 4. Entonces le sumamos el área de la semicircunferencia más, que le hemos encontrado acá, pi por x al cuadrado, todo eso entre 8. Entonces, como podemos darnos cuenta, ya el área total está expresada totalmente en términos de x. Vemos aquí y no hay otra variable. Pero ahora lo que sigue es tratar de reducir esta expresión, acomodarla de una manera que se vea más compacta. Tratando de llevar esta expresión a su mínima expresión, podríamos
darnos cuenta que todos tienen x, y acá podemos hacer, estas dos expresiones tienen términos semejantes y podemos reducirla de la siguiente manera. Nos queda entonces que el área total va a ser igual 7 medios de x, que no sufre ningún cambio, menos x cuadrado sobre 2 tampoco sufre ningún cambio, y aquí sí, menos pi por x cuadrado entre 4 más pi por x cuadrado entre 8 nos da menos pi por x al cuadrado entre 8. Ya que tenemos esto, entonces sacamos factor común x y nos va a quedar que el área total va a ser igual. Sacamos el factor común x y también sacamos el denominador mayor, que en este caso es 8. Entonces sacamos x entre 8 y nos va a quedar de la siguiente manera. Para el primer miembro dividimos 1 entre 8 entre 7 medios y nos va a quedar 1 sobre 28. Pero colocamos 28 a manera de que al multiplicar 1/8 por 28 nos va a quedar 7 medios. Hemos sacado factor común acá x. Aquí hacemos lo mismo, dividimos 1 entre 8 entre 1 medio, nos va a quedar 1 entre 4. Ponemos el 4 por x, a manera de que al multiplicar 1/8 por 4 nos va a quedar 1 medio. Y acá simplemente nos va a quedar menos pi por x. Entonces, acá podemos decir que hemos expresado el área total de nuestra ventana en términos de x. Y esta sería la respuesta a nuestro ejercicio. Hemos expresado el área total de nuestra ventana en términos o en función del ancho x, y lo tenemos acá. Y eso sería todo. Más adelante, cuando estemos en el área de optimización, vamos a ver cuánto debe medir x y h para que la ventana tenga un área máxima. Es decir, nos van a plantear cuáles deben ser las medidas máximas de nuestra ventana para que entre la mayor cantidad de luz. Esto lo lograremos con técnicas de derivación, de razonamiento y de procesos matemáticos para saber cuál va a ser esa área máxima. Espéralo pronto.